Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 11 de octubre de 2022 y esto es La Contracrónica. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, más conocida como OPEP, y otros productores de petróleo socios suyos acordaron la semana pasada reducir la cantidad de crudo que extraen y exportan y ponen a disposición del mercado mundial. La última vez que la OPEP y sus aliados decidieron reducir de manera notable la producción fue a principios de 2020. En aquel momento estaba más que justificado porque fue entonces cuando se presentó la pandemia y en prácticamente todo el mundo se decretaron confinamientos que redujeron al mínimo la actividad económica y por lo tanto el consumo de combustible. El recorte pactado hace unos días se cifra en 2 millones de barriles al día, impactará de lleno en el mercado energético mundial y es previsible que se produzca un repunte en el precio de la gasolina y de otros derivados del petróleo. La OPEP se ha defendido asegurando que su intención es adecuar el suministro de crudo al consumo, que ha descendido y podría descender más si la economía mundial sigue desacelerándose. Los miembros de la OPEP se defienden diciendo que solo quieren estabilizar los precios, nada más, que no hay ningún cálculo político en su decisión. Estos precios han caído en los últimos meses a medida que la economía mundial iba un poco más lenta. Lo primero que provocó el anuncio fue empujar el precio del barril hacia arriba. El West Texas pasó de los $88 a los 92, generando temores de que esto no sea más que el principio de un rally alcista que lleve el barril por encima de los $100 en poco tiempo, ya cuando estemos ya en invierno y se consuma más petróleo de lo normal. Estados Unidos y Europa han pedido a la OPEP que no reduzcan la producción, ya que especialmente esta última se encuentra en aprietos serios energéticos a causa de la guerra en Ucrania. Joe Biden se quejó públicamente y se comprometió a seguir liberando todo el crudo que pueda de las reservas nacionales. Dijo exactamente que liberará según corresponda, aparte de buscar otras formas de controlar los precios. A Biden le va mucho en esto porque dentro de un mes hay elecciones de medio término en Estados Unidos y lo último que quiere es que los votantes vuelvan a encontrarse el galón de gasolina por las nubes, como sucedió hace no mucho, a principios de año, en la primera mitad del año, perjudicando bastante a su partido en los sondeos de intención de voto. El movimiento de la OPEP no solo sacude el mercado petrolero, tiene también un significado geopolítico y afectará al curso de los acontecimientos en Europa. El hecho es que el cártel, liderado por Arabia Saudita, que el cártel en sí mismo haya tomado esta decisión, solo 3 meses después del polémico viaje de Biden a Arabia Saudita para convencer al príncipe heredero, a Mohammed bin Salman, de producir más, es ya de por sí un golpe a la credibilidad de la Casa Blanca. Pero no solo eso, la medida no solo conlleva el riesgo de ridiculizar a Biden y de hacer subir los precios del petróleo, sino que también complicará el esfuerzo de Occidente para reducir los ingresos petroleros que el Kremlin emplea en mantener la guerra en Ucrania. En Europa esto se ha visto como una indicación clara de que los principales productores de petróleo, especialmente Arabia Saudita, se ponen del lado de Rusia, arguyendo motivos técnicos de suministro. La decisión, de hecho, contó con el apoyo de toda la OPEP. Sus ministros de energía, y fueron muy rápidos, sus ministros de energía acordaron recortar la producción por unanimidad en una reunión que duró tan solo media hora. El barril de petróleo ya sufrió, como os decía antes, un fuerte repunte entre los meses de marzo y junio, cuando superó holgadamente la barrera psicológica de los $100. Su precio empezó a caer a principios de junio y tocó suelo a finales de septiembre. Se quedó un poquito por debajo de los $80. La situación económica es hoy sensiblemente peor que hace 9 meses, así que si sube de nuevo el petróleo, lo hará también la inflación y la crisis será todavía más dura. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y su principal socio, que no es otro que Rusia, acordaron el miércoles pasado reducir la producción en 2 millones de barriles de petróleo al día, como os comentaba antes en la introducción. No parece mucho, esto todo hay que ponerlo en perspectiva, ya que diariamente se producen unas 90 millones de barriles de petróleo. Depende del año, pero el promedio actualmente, desde hace ya unos años, es ese mismo, es unos 90 millones de barriles cada día. Pero teniendo en cuenta que los precios del crudo ya están altos, lo más probable es que si le recortan, aunque sea poquitos, pues que suban un poco más. Desde luego no van a bajar.
Para países como Rusia, que se encuentran envueltos en una guerra, las guerras son carísimas y más en el caso de la guerra en Ucrania, que se ha complicado bastante y ha exigido el envío de más tropas, de mayor equipamiento, el gasto de mucha más munición. En fin, lo que veíamos ayer con Nicolás de Pedro, una operación como esa es carísima para los dos bandos, pero por supuesto para Rusia, que es quien empezó todo esto en el mes de febrero. Bien, pues para un país como Rusia es fundamental que el barril de crudo esté lo más caro posible, ya que aunque buena parte de la producción la están vendiendo a descuento a causa de las sanciones, ese descuento se practica sobre el precio internacional, y si el precio internacional está a $100 y le practican un 30% de descuento, no es lo mismo que si el precio internacional está a $70. Bien, el anuncio de la medida, que se tomó, como os decía antes, por unanimidad, se sentaron, fue una cosa rapidísima, en apenas media hora todos los ministros de energía de la OPEP se sentaron y decidieron que sí, que iban a bajar que iban a reducir o se comprometían a reducir esa cantidad. Eso provocó el enfado inmediato en la Casa Blanca, donde calificaron la decisión, y esto es textual, de miope, al tiempo que sugería Biden que los 13 miembros de la OPEP, más los 11 que no están en la organización pero actúan coordinados con ella, estos tienen un nombre, se le denomina en la prensa, en el mercado de la energía se le denomina OPEP Plus, es decir, OPEP más, es los de la OPEP más los 11 socios, que esos van variando, que acuerdan casi todo, con que produce petróleo evidentemente, y que acuerdan casi todas las medidas, sobre todo las de reducir o aumentar la producción, suelen ir consorciados con la OPEP. Bueno, pues vio que estaban todos de acuerdo, y si están todos de acuerdo significa que están apoyando, así es como lo han visto en la Casa Blanca, de forma decidida a Vladimir Putin, para que persevere en su invasión de Ucrania. Si echamos un vistazo a quién compone este grupo, nos encontramos con un total de 24 países, todos en el conocido como Sur Global, con el añadido de Rusia. En la OPEP actualmente está Argelia, está Angola, está el Congo, está Guinea Ecuatorial, está Gabón, está Irán, está Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. Esos son los países de la OPEP. Hasta 2020 había más. Hasta 2020 estaba también Ecuador, pero salió ese año, hace solo 2 años. Abandonó la organización en ese año. Luego estaba Qatar. Qatar la dejó en 2019 e Indonesia la dejó en el año 2016. Los asociados, los que conforman esto del OPEP Plus, son Rusia, Kazajistán, Malasia, México, los 2 Sudanes, el del sur y el del norte, Omán y Azerbaiyán. Si cruzamos esta lista, las 2 listas, las de miembros de la OPEP y las de miembros de la OPEP Plus, lo que nos encontramos es que esta lista de países es que o han apoyado abiertamente o se han puesto de perfil en la guerra de Ucrania. Encontramos muchísimas coincidencias, de modo que no es descabellado pensar que efectivamente están echando un cable a Rusia para que no se venga abajo ahora que las cosas le van especialmente mal en el campo de batalla, como comentábamos en el programa de ayer. El hecho es que este recorte de producción se produce 3 meses después, fue justo a principios del verano, de que el presidente Joe Biden visitase Arabia Saudí. Se fue hasta allá con su avión, con su Air Force One, y estuve haciéndole unas cuantas carantoñas al príncipe heredero, con la idea de que extrajese más petróleo y lo pusiese cuanto antes en el mercado para enfriar los precios. Biden hablaba obviamente por el petróleo en Estados Unidos, que aunque Estados Unidos es en buena medida autosuficiente, no dejan de vender las empresas petroleras estadounidenses el precio al barril, al precio que dicta el mercado internacional. Si está a $80, pues lo tienden a vender a eso. No van a venderlo a menos. El precio del crudo es internacional, aunque a un productor en concreto le cueste mucho menos extraerlo. Pues esa ganancia que tiene extra, ¿no? Arabia Saudita es el principal productor de la OPEP. Cada año extrae unos 10 millones de barriles cada día extrae unos 10 millones de barriles para que nos hagamos una idea, que esto es más del doble que el segundo, que es Irak con 4 millones de barriles, y es aproximadamente unas 10 veces de lo que produce Angola con 1 millón de barriles al día. Es decir, que su posición de predominio sobre el resto de los miembros de la OPEP, aunque sea solo por producción, es más que evidente. Arabia Saudí, de cualquier modo, no es el país que más crudo extrae del mundo, y esto es importante remarcarlo. Muchas veces tendemos a pensar que todo el petróleo viene del Golfo Pérsico, de Arabia Saudí y de los Emiratos, y no es cierto. Eso fue cierto pues hace ya 50 años, pero hoy se extrae crudo de muchísimos lugares del mundo. Los 2 principales productores, de hecho, no están en el Golfo Pérsico. El primero es Estados Unidos, que el año pasado extrajo 11 millones de barriles al día, y el segundo es Rusia, que extrae más o menos lo mismo, un poquito más el año pasado que Arabia Saudí. Por lo que
los primeros beneficiados de la medida, es decir, de reducir el suministro de petróleo en el mercado internacional, no serían los saudíes, ni tampoco los nigerianos o los iraquíes, serían las petroleras estadounidenses, que son las que más petróleo ponen en el mercado mundial. Estas, evidentemente, extraerán todo lo que puedan y lo venderán más caro a un precio internacional recrecido. A quien vende petróleo, pues no le mira el pasaporte, dice, pues muy bien, si puedo vender el barril a $100, mejor que si lo estoy vendiendo a 90, ¿no? Y muchísimo mejor que si lo estoy vendiendo a 50 o 60 como hace unos pocos años, ¿no? Los que son indudablemente buenas noticias, porque lo son para las petroleras, es así, que el precio del petróleo suba para una petrolera que tiene campos de extracción y que lo pone en el mercado, sobre todo las grandes, no es una buena noticia, evidentemente, para los gobiernos occidentales, y entre ellos el propio gobierno de Estados Unidos. Así que, en respuesta al anuncio de la OPEP, Biden ordenó en el acto, a modo de demostración de poderío, ordenó que se liberasen 10 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica de los Estados Unidos. Pero claro, nos puede parecer mucho, claro, pues hay tantos ceros, 10 millones, parece un montón, pero claro, es que el impacto que eso puede tener sobre los precios es mínimo, ya que equivale a la producción de un día de Arabia Saudita y es menor que la producción de un día en los Estados Unidos. Bueno, y es una décima parte de lo que se produce en todo el mundo en 24 horas. Vamos, que el aporte que va a dar esta liberación es como echar, no sé, una gotita de agua en una piscina olímpica, una cosa así, ¿no? Lo cierto es que Biden podría hacer mucho más, muchísimo más, para aumentar la producción nacional o para ponérselo mucho más fácil a los productores nacionales. Hace unos días, de hecho, convocó a los ejecutivos petroleros del país, estadounidenses, vamos, a una reunión en Washington, y lo primero que les miró fue con mala cara y les acusó de obtener ganancias caídas del cielo, que el hecho de que el petróleo estuviese tan caro les estaba beneficiando. Obviamente, como os comentaba antes, si tú vendes un producto que en el mercado internacional está pagándose muy bien, pues te beneficias de eso. De la misma manera que en el caso de que se esté pagando muy mal, pues eso te perjudica, y lo mismo lo que tienes son pérdidas caídas del cielo y te las tienes que comer si quieres seguir en ese mercado. Bien, dicho eso, les amenazó con prohibir las exportaciones. Estados Unidos exporta, por supuesto, no solo petróleo, sino también exporta derivados del petróleo. En agosto, esto fue hace 2 meses, la Secretaría de Energía, que se llama Jennifer Granholm, envió incluso una carta a las refinerías estadounidenses amenazando con medidas de emergencia si no reducían las exportaciones, porque claro, salía petróleo, salían sobre todo gasolina, y eso hacía subir los precios, según ella, según Granholm, hacía subir los precios en Estados Unidos. Las exportaciones estadounidenses de gasolina, bueno, de combustible en general, por ejemplo, diésel, combustible para calefacción también, es decir, de destilado, de derivados del petróleo, han aumentado mucho este año, pero no tanto como el gobierno cree. De hecho, no han vuelto todavía a los niveles previos a la pandemia. La demanda interna de gasolina en Estados Unidos ha sido más baja que en 2020 debido, evidentemente, a los precios más altos. Si uno llega con su coche y ve que la gasolina está a $4 el galón, pues lo mismo ya no lo deja en casa o simplemente hace menos kilómetros de los que pensaba hacer. Esto lo hemos padecido todos a lo largo de este año, como nos hemos restringido de manera voluntaria el uso de vehículos a motor porque especialmente durante la primavera la gasolina estaba muy cara. El problema aquí no es ese, que como digo, las exportaciones son menores incluso que en 2020. El problema es que 5 refinerías estadounidenses han cerrado en los últimos 2 años. Esto ha reducido el suministro de combustible en las 2 costas de una manera muy acusada. Las 2 costas es donde se concentra la mayor parte de la población estadounidense. Los oleoductos que transportan combustible desde las refinerías de la costa del Golfo, el Golfo de México, hasta la costa este, están por lo visto operando al máximo de su capacidad y no hay suficientes barcos para llevar eso por vía marítima, ya que en Estados Unidos existe una de estas leyes que se aprobaron hace muchísimo tiempo, hace un siglo, la ley Jones exactamente, una ley proteccionista, una ley infame, que obliga a que la carga transportada entre puertos estadounidenses sean barcos con bandera estadounidense y construidos el propio barco, la propia embarcación en Estados Unidos. Bien, esta ley lo que impide es que un petrolero con bandera de cualquier otro país, de Panamá, por ejemplo, o de Liberia, o de la propia España, pueda transportar combustible desde un puerto en Texas hasta un puerto en Massachusetts. Y eso hace que tengan que depender exclusivamente de la flota local
y encarezca finalmente el precio del combustible en las gasolineras, en este caso en las de Massachusetts. Pero aparte de esto hay más problemas añadidos, que suelen pasar desapercibidos cuando se habla de la exportación de combustible fuera de Estados Unidos. El combustible refinado en algunas refinerías de la costa del Golfo de México no cumple, por ejemplo, los estándares ambientales, las normativas ambientales de estados como California o estados como Oregón, que son muy estrictas. Están al nivel, en muchos casos, y superan las europeas. Bien, esta es una de las razones por las que Estados Unidos exporta 1 millón de barriles diarios de derivados del petróleo, de petróleo estadounidense, a Hispanoamérica. Si estas exportaciones se detuvieran, estos países tendrían que comprar combustible en otras partes del mundo. Tendrían que ir, pues que sé yo, los guatemaltecos o los salvadoreños a comprar combustible a Rusia o a la propia Venezuela. En Venezuela, entre otras cosas, las refinerías venezolanas refinan crudo iraní. Así que, queriendo solucionar un problema, crearían otro incluso más grande. Luego, junto a esto, Biden lleva meses cortejando a Nicolás Maduro, con la idea de que produzca más. De esto se ha hablado ya en alguna ocasión. Hice una a la contra hace unos meses sobre este mismo tema. Le ofrece suavizar las sanciones que se dictaron hace ya unos años contra el gobierno venezolano a cambio de que bombee más crudo al mercado internacional. Eso y que se reúna con la oposición. No quiere sacrificar su agenda democrática, ¿no? Si pones más crudo en el mercado, yo te quito las sanciones o por lo menos te las aligero mucho, pero eso sí, tienes que al menos reunirte con los opositores para que parezca que esto lo estamos haciendo por un fin noble. Bueno, el resultado más probable lo podemos imaginar. Maduro nunca ha estado dispuesto a conceder absolutamente nada a la oposición. Así que el resultado más probable sea que Maduro acepte estas conversaciones, sentarse donde le digan, en Panamá, en Bogotá o en donde sea, da igual, enviará ahí unos delegados para que no discutan nada o para que directamente dilaten la cuestión todo el tiempo que haga falta. Ojo, no es la primera vez que lo hacen con los opositores venezolanos, que por cierto suelen tener siempre la horrorosa manía de caer en todas las celadas que les tiende el régimen. Así que estas conversaciones podrían empezar, demorarse meses y meses, ganen tiempo los bolivarianos, Estados Unidos suavice las sanciones, después todo, por supuesto, de las elecciones de noviembre, y luego esas conversaciones no lleguen a ninguna parte. Tiene otro problema añadido Venezuela, y es que su producción de petróleo, aunque ha aumentado en el último año, es una fracción de lo que llegó a ser. De Venezuela ya no se puede hablar de que sea un gigante del petróleo como lo era hace 20 años. Una de las cosas que hizo la revolución bolivariana fue devastar el sector petrolero. Venezuela producía 3 millones de barriles al día y pasó a producir 500.000 20 años más tarde. El paso del chavismo acabó por completo o casi acaba con la industria petrolera. Así que tampoco es que Venezuela pueda poner muchísimo petróleo en el mercado. Venezuela no es Arabia Saudita. No puede, con que aumente, no puede a placer poner 1 millón de barriles diarios más en el mercado, como sí podría hacer Arabia Saudita si quisiese. Entre tanto, en casa, Biden está en guerra con las empresas petroleras y gasísticas. ¿Por qué? Pues porque quiere descarbonizar la economía, quiere hacerlo a toda prisa, porque ha firmado un montón de compromisos internacionales y por una cuestión también ideológica, y dar salida así a su agenda medioambiental, que para él y para su partido son muy importantes. Quiere, en definitiva, cosas contradictorias. Quiere que Estados Unidos vaya extrayendo menos crudo y menos gas, porque su combustión emite CO2 y eso crea efecto invernadero, en fin, y el calentamiento global y todas estas cosas. Bien, correcto, ese es uno de sus planes, como el caso de los políticos europeos, pero al mismo tiempo quiere que no se pueda exportar combustible para que haya más abundancia de gasolina y baje el precio dentro de Estados Unidos. Todo, por supuesto, como os decía antes, sin conocer cómo funciona ese mercado y por qué Estados Unidos o las refinerías estadounidenses exportan al exterior. Pues bien, Biden quiere hacer eso. Quiere, por un lado, podéis consumir todo, quiero que sea barato y podéis consumir toda la gasolina que necesitéis para vuestros vehículos. Pero por otro lado, no quiero que los que producen petróleo dentro de Estados Unidos produzcan demasiado, no quiero entregar o que se hagan prospecciones en tierras federales, no quiero que se abran nuevas refinerías, porque eso supone que esas refinerías van a servir para destilar gasolina y gasoil y cosas así, y eso es malísimo para el clima. Pero no estoy dispuesto a que los
votantes vean que llenar el depósito del Suburban les cueste un dineral y luego decidan no votarme. Esta agitación permanente de Biden respecto al petróleo y al gas la explica el alto precio del galón de gasolina, especialmente este año, que le perjudicó muchísimo a su partido, quiero decir, en las encuestas, en la primera mitad del año. Luego el precio bajó durante el verano, pero claro, si vuelve a subir, y es una posibilidad que está ahí y que evidentemente observan, y sobre todo repentinamente, eso le ocasionará problemas seguros en las elecciones al Partido Demócrata y no está para perder la Cámara de Representantes, que hoy por hoy es su principal, junto con la presidencia, su principal capital. Los demócratas glorifican en su propaganda electoral a las energías renovables, a la transición energética, pero saben íntimamente que lo que sigue moviendo el país y a sus habitantes todos los días es el petróleo y el gas natural. Si estos últimos se disparan de precio, le van a acusar a él de hacerles la vida mucho más difícil. Resumiendo, que quiere petróleo barato para seguir en el poder, al tiempo que trata de convencer a los estadounidenses de que dejen de consumir combustibles fósiles. En una palabra, está tratando de soplar y sorber a la vez. Algo similar sucede con los políticos en Europa, que maldicen del gas, pero luego se duelen porque está muy caro. En Europa nos encontramos con algo similar y es el gas está muy caro y hay que importarlo de Rusia muy a nuestro pesar, o de Argelia, o de países que no nos gustan, pero luego no queremos que aquí en Europa se abra un solo yacimiento de gas no convencional y por eso hemos prohibido la fracturación hidráulica por ley. Bien, en Estados Unidos, donde no está prohibida, lo que quiere el gobierno de Biden es que ya está bien, correcto lo que sale, pero que no salga mucho más. Los países productores, por su parte, sospechan que se avecina una crisis global, y eso, como siempre sucede en las crisis, reducirá el consumo de petróleo, por lo que para mantener el precio más cerca de los $100 que de los 50, que ese es su objetivo, están tomando medidas. El petróleo este año se fue por encima de los $100 entre marzo y junio, debido al nerviosismo, recordémoslo, sobre todo en el mes de marzo, luego tuvo un repunte en el mes de mayo, todo lo que generó la invasión rusa de Ucrania y que esto podía ir a mucho peor y que iba a haber una escasez general y eso hizo dislocó en cierta medida todo ese mercado durante unas semanas. Luego a partir de junio ya, cuando se vio que esto iba para largo, empezaron a caer. En los últimos 4 meses han bajado sensiblemente los precios. A finales de septiembre, como os decía antes, el West Texas estaba en $78, fruto de un consumo menor, tanto en Occidente como en China, donde las cosas no van especialmente bien y aun colea la pandemia. Esto hizo que se encendiesen todas las alarmas en la OPEP. La OPEP está conformada por estados cuyo presupuesto depende por entero o casi por entero de la exportación de crudo. En el momento en el que el crudo baja de precio, si baja de forma drástica, como sucedió a finales de 2014, les destroza el presupuesto y se les presentan problemas políticos el día siguiente. Bien, pues para proteger sus ingresos, acordaron por unanimidad, esto el miércoles pasado, comprometerse a producir algo menos. El problema que ha tenido aquí siempre la OPEP es que sus miembros no son demasiado cumplidores. Esa es la verdad. Es decir, que si se comprometen a reducir, no lo sé, un 3% la producción, por ejemplo, pues luego la realidad, ya a toro pasado, cuando se puede mirar hacia atrás, se comprueba que la han reducido solo un 1%, y a veces ni eso. En cuanto ven que el precio repunta, bombean más para aprovecharse el precio más alto. Bueno, esto en Arabia Saudita lo saben bien, porque son los primeros en hacerlo. En cifras absolutas se han comprometido a reducir la producción, en cifras no en porcentajes exactos, están hablando de número de barriles exacto, en 2 millones de barriles. Bien, eso representa en porcentaje aproximadamente el 2% de la producción mundial diaria de petróleo. La OPEP y sus socios, la OPEP Plus, esta de la que os hablaba antes, produce actualmente 44 millones de barriles al día y han pactado dejarlo en 42 millones de barriles. 43.800.000 es lo que produce en estos momentos en 41.800.000. Bien, esto supone más o menos la mitad de la producción mundial y envía un mensaje a otros productores para que aumenten las exportaciones a un precio mayor, anulando en cierta medida el recorte de la OPEP. Así que al final lo más probable es que se queden mucho menos. Quizá en 1 millón diario.
Pero eso, claro, tendrá consecuencias directas en el precio de los derivados. Algunos analistas están convencidos, por ejemplo, de que el crudo Brent, que es el de referencia en Europa, cerrará el año a $100. Estaba ya a 97, así que tampoco han tenido que hacer mucho esfuerzo. Y eso ya bastaría a los miembros de la OPEP para mantener los ingresos previstos. Rusia, entre tanto, pues tendrá que seguir vendiendo con descuento a clientes como la India. Vamos, que nada esencial cambiará. Este será otro invierno con la energía cara en Estados Unidos y en Europa, y no solo la destinada a la calefacción, también a la automoción. Y eso mismo, el precio hará más por la transición energética que todas las leyes medioambientales y todos los acuerdos del clima juntos. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Mateo, que es menorquín, pero vive en Zúrich, es decir, que se ha ido de un paraíso a otro paraíso, lo cual nos dice que ha perdido en muchas cosas, pero las ha ganado en otras. Bien, pues Mateo nos hace una reflexión sobre el tema de Ucrania. Mira, te hago una nota de voz respecto al tema de Ucrania, una reflexión, que creo que es una reflexión que mucha gente ha hecho, que es la siguiente. Yo creo que Ucrania nos puede arrastrar a una tercera guerra mundial. Y yo creo que a día de hoy, como están las circunstancias, creo que es el momento de mirar las cosas desde una perspectiva mucho más simplista o más generalista. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir de que hay que entender un poco la lógica de Putin. Putin no puede, no debe volver con las manos vacías a Rusia. Por tanto, se le tiene que dar algo, se le tiene que dar un caramelo, se le tiene que dar una pelotita para que juegue. Por tanto, yo creo que la mejor solución para terminar este conflicto y que no escale a mayores es simplemente sentarse a negociar con él, a reconocer y aceptar las zonas que ha invadido y a partir de aquí cerrar el tema. Y una manera bastante interesante para cerrarlo sería de que Ucrania entrase dentro de la OTAN. Quiero decir, aceptamos de que Putin se quede las zonas ocupadas, aceptamos también, aunque ya se reconoció, o creo yo que se reconoció, Crimea, pero el momento en que se pone el candado para terminar este asunto es, vale, aceptamos todo esto, pero Ucrania automáticamente entra dentro de la OTAN. Fin de la cita. Entonces, haciéndolo eso, creamos como una especie de guerra fría en el cual Putin se lame las heridas, no va a poder invadir toda Ucrania porque ya va a estar dentro de la OTAN, pero al menos tiene algo con la cual puede jugar en el Kremlin. Yo creo que es la solución más interesante. Y a partir de aquí empezamos a negociar. Vamos empezando a negociar y vamos lentamente reduciendo sanciones de una manera gradual, intentando ver a ver si podemos acercar Rusia hacia Occidente. Yo creo que es la manera más inteligente. ¿Qué pasa? Que esto es muy importante recalcar, porque Ucrania esto no le va a interesar, porque Ucrania está en modo destroyer. En modo ya, mira, yo voy a expulsarlos hasta el final, y en cierta medida Ucrania está pensando solamente en su trasero. Quiero decir, en ese aspecto se podría decir de que Ucrania está en cierta medida utilizando de una manera bastante individualista los recursos que tiene de la OTAN sin importar las consecuencias, o sea, toda la cantidad de salpicadura de impacto colateral que nos podría afectar al resto. Por tanto, yo creo que dices, vale, Ucrania es cierto, se le ha invadido, se le ha ayudado, pero hasta aquí hemos llegado. Vale, hasta aquí hemos llegado porque es que esto nos va a costar el planeta prácticamente. Yo creo que sería la posición más acertada y más inteligente. Porque es que si no esto se va a enquistar y vamos a acabar todos, pues yo que sé, la tercera guerra mundial. No sé si tú lo ves así. Un saludo. Chao. Bueno, Mateo, eso mismo es lo que parece que está buscando Putin ahora, tal y como comentábamos ayer Nicolás y yo. Son muchos los problemas que tiene porque esto no le ha salido como pensaba y luego, para colmo de males, en el terreno militar las cosas le van especialmente mal y podrían irle peor. Podría sufrir más humillaciones todavía, como decíamos ayer, que el ejército ucraniano penetre en Crimea, por ejemplo, ¿no? Putin ha creado su figura pública sobre cierto aura de invencibilidad. Es el hombre providencial que iba a restaurar el orgullo maltrecho de los rusos tras el colapso de la URSS. Bien, esta operación tan desastrosa contradice esa imagen que se ha ido labrando con gran esmero durante 2 décadas. Respecto a lo que comentas, pues a ver, es tentador pensar que concediéndole a Putin las regiones que ya ha conquistado esto se va a acabar. Pero no creo que suceda así, que sea tan mecánico y tan sencillo. Por un lado sería regalarle una gran victoria.
Una gran victoria, de hecho, si te lo digo, no una victoria normal, porque actualmente ocupa algo así como el 20% del territorio ucraniano. Esto evidentemente le envalentonaría para el día de mañana, para hacer lo propio en otros países cercanos, como por ejemplo Georgia o Moldavia, arguyendo además las mismas razones. Podría venir con aquello de hay una población rusa que está siendo vejada y tenemos que ir en su rescate. O no, la razón primera que utilizó en Ucrania, que están uniéndose a Occidente y eso nos pone en peligro. Luego se darían argumentos también a otros dictadores, como, no sé, Xi Jinping, por ejemplo, en China, que podría invadir Taiwán, retenerla unos meses y luego reclamarla como propia, para evitar que dispare las armas nucleares. El caso de Taiwán, además, es un asunto más complejo, porque es que Taiwán se considera China, se llama la República de China, la verdadera China, de hecho. Ucrania nunca se ha considerado Rusia, así que podría incluso venderlo como una unificación necesaria que solo unos pocos quieren frustrar. Luego, por otro lado, para cerrar ese acuerdo habría que contar con los ucranianos, obviamente. Esta gente ha puesto cientos de miles de muertos hasta la fecha, para evitar precisamente que Putin se hiciese con todo o parte de su país. Podría ser que Volodymyr Zelensky aceptase el acuerdo a título personal, pero eso no significa que lo acepten la mayor parte de los ucranianos. Ahí tendríamos un problema añadido. Esa es la verdad, como se lo explicamos. No, es que hemos decidido hay que rendirse, le tenéis que regalar a Putin porque sí, después de toda la sangre que habéis derramado, tenéis que regalarle el 20% de su país. Luego hay otro tema, y es que Putin acepte, esto yo creo que sería imposible, acepte que lo que quede de Ucrania se puede ingresar en la OTAN. A ver cómo esto lo vende en casa, ¿no? Recuerda que el primer argumento para la operación especial, entre comillas, fue que Ucrania iba a entrar en la OTAN y claro, había que impedirlo, ¿no? Bien, a día de hoy, según están las cosas, probablemente eso sea lo que más le interese, consolidar lo conquistado, dejar a Ucrania completamente debilitada y sumida en una crisis de identidad, pero fuera de la OTAN, y ya conseguido esto, proseguir con la campaña dentro de unos años. Es decir, dejar que madure el fruto y recogerlo dentro de 6, de 7 o de 8 años. De manera que lo único que estaríamos haciendo es aplazar el problema. Dejaríamos de hablar de la guerra de 2022 y empezaríamos dentro de unos años a hablar de la guerra de 2028 o 2029. La opción que tú propones, Mateo, quizá hubiera sido válida o digna de ser estudiada en el mes de marzo, a principios de marzo, cuando esto empezó. Pues Rusia se hubiese retirado, se hubiera podido llegar a reconocer incluso su presencia en Crimea y poco más. Pero en aquel entonces Putin lo quería todo y se sentía capaz de todo. Hoy las tornas parecen haber cambiado y es normal que los ucranianos sientan que pueden expulsar al invasor y que cualquier otra salida sería una derrota. Con toda la sangre, ya digo, que han derramado, pues no les podemos culpar por ello. Mira, si algo hemos aprendido de la historia del siglo XX es que a los matones hay que pararles y retirarles de la circulación cuanto antes. Vladimir Putin no solo ha invadido un país de forma claramente ilegal, sino que ha desafiado a todo el mundo libre. Ese mundo, que es al que pertenecemos, debe defenderse. Naturalmente que debe defenderse. Con la idea de que el occidente liberal prevalezca, que es nuestra civilización, que es la más libre y próspera de la historia. Y la idea es transmitirle que no nos vamos a arrodillar, porque no tenemos necesidad de hacerlo. Caray, que los países más ricos, más libres y más poderosos del mundo se rindan ante un régimen autoritario, dirigido por una recua de criminales, con una economía de medio pelo, como es la rusa, caray, sería la peor de las ideas. Nuestros descendientes no lo entenderían nunca. No olvides que una de las razones que explican la invasión de Ucrania fue la retirada de Afganistán el año pasado. Fíjate lo que ha ocasionado ese gesto de debilidad. Imagínate si se le concede a una quinta parte de Ucrania por las buenas. Además, validarías que al final puedes extender tu país, puedes emprender una campaña expansionista. De lo único que se trata es de tener armas nucleares, amenazar con ellas y estar dispuesto a sostener la posición durante unos cuantos meses. Ya está, y a partir de ahí la comunidad internacional chantajearla. Vamos, sería pues un precedente peligrosísimo. Luego hay otra cosa. Los matones solo se muestran dispuestos a negociar cuando están en posición de fuerza. Ahora mismo Putin no lo está, pero quiere aparentar que sí lo está, que puede destruir el mundo entero si se lo propone con su arsenal nuclear, con los satán esos de los que hablábamos ayer. Es un comportamiento propio de un psicópata al que hay que poner freno. Esto evidentemente conlleva riesgos. Muchos los estamos padeciendo ya, como los problemas energéticos que nos afligen desde hace meses. Pero caray, debemos estar dispuestos a pagar el precio de nuestra propia libertad. Si no, ya ves tú, Mateo, si imagínate que tuviésemos que padecer en Europa Occidental regímenes odiosos como el ruso. Yo, la verdad, se saltaría el charco, pero al día siguiente de implantarse un régimen como ese. En fin, vamos a continuar. Vamos ahora con Adriana, que está en Viena y que también se hace eco del programa de ayer y nos recomienda un libro.
sobre el programa que hiciste hoy, 10 de octubre, con el señor Nicolás de Pedro. Muy interesante el análisis que hace de la situación actual en Ucrania y de las posibles alternativas que le quedan o no a Vladimir Putin en este momento. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de leer un libro que escribió una periodista de investigación británica que se llama Catherine Belton. No sé si está publicado en español. Lo cierto es que es un libro que ya tiene un par de años. En el año 2020 fue publicado en inglés y ahora aquí en Austria ha sido publicado en alemán a principios del año 2022. Y en este libro, que se llama Putin's People, o Las redes de Putin, si uno lo tradujera del alemán al español, ella explica todo el proceso de toma de poder de Vladimir Putin y la gran influencia que tuvo su trabajo en la KGB, y cómo ese contexto de la KGB todavía, y esa mentalidad de la KGB y de todos los que estaban allí en aquel momento cuando Vladimir Putin estaba en Dresden, todavía se sienten hasta el día de hoy, y ella explica algunas de las cosas que están sucediendo en el contexto de esa mentalidad de la KGB, ¿no? En ese sentido, yo no sé si el señor de Pedro también podría darnos algunas ideas de cómo es que su círculo más cercano de expertos de seguridad, o como se llame ese council, ese Security Council que tiene Putin, podría reaccionar si la situación sigue empeorando. En la teoría de la señora Belton, ella dice que hay algunos de esos personajes que rodean a Putin que son un poco más progresivos en su forma de pensar, que ven con mucho recelo el proceso de autodestrucción que se está generando en este momento, y no necesariamente están de acuerdo. E incluso los que piensan que la retórica cada vez más fuerte y radical de los que quieren aún una acción militar más contundente es solamente una estrategia más de amedrentar a los países europeos vecinos, y posiblemente también agitar internamente el ambiente político para que la unidad y la llamada solidaridad europea empiece a mostrar sus fracturas. Entonces ella es de la opinión de que esta cúpula de expertos que asesoran a Putin, eventualmente algunos de ellos pueden tomar el liderazgo y cambiar la situación en un momento en que ya se consideren ellos también amenazados gravemente. No sé si el señor de Pedro nos podría comentar su opinión al respecto. Pero bueno, sumamente interesante, y sí, difícil pues mantener la calma, diría yo. Uno se agita con todas estas noticias, pero pues ya hay poco que uno puede hacer, digo yo, desde aquí, desde nuestros países europeos, como ciudadanos comunes y corrientes, no sé yo qué más se puede hacer. En todo caso, muchísimas gracias a ti, a tu trabajo constante, y a tus invitados por las reflexiones y las informaciones que nos dan. Y muy buen día a todos. Hasta luego. El libro sí se ha publicado en español, lo hizo hace unos meses, se titula Los hombres de Putin y lo publica la editorial Península. Yo me lo descargué en el Kindle a principios de verano, creo que fue en junio. No lo he leído completo de principio a fin, pero sí capítulos enteros que me interesaban, especialmente los relativos a su ascenso y consolidación en el poder, que era la parte que yo menos conocía. Ojo, es un libro largo, ¿eh? Tiene en papel como 900 páginas, es un ladrillo, se escribió en 2020 y fue bastante comentado entonces, pero claro, al tratarse de un tema regional, solo interesó a quienes siguen los temas de Rusia. Fue ese año cuando empezó, ya en 2022, cuando empezó esto de Ucrania, cuando ya decidieron traducir a los principales idiomas de Europa, el francés, el alemán, el italiano, el español. Las partes del libro que he leído me han gustado mucho y me han servido en los últimos meses para entender bien cómo funciona este régimen por dentro, yendo a sus mismos orígenes. Es decir, la llegada de Putin al poder en el año 2000, su ascenso a la presidencia sin ser apenas conocido por los rusos, y bueno, todo lo que vino después, la génesis misma del putinismo, ¿no?
con el desguace de Yukos, el proceso a Mikhail Jodorkovsky, que era su dueño, y con, y cómo los antiguos agentes de la KGB, los llamados Siloviki, se fueron haciendo con todos los resortes del poder, tanto del poder político como del poder económico, imprimiendo al putinismo ese aire tan siniestro que siempre ha tenido. El libro está muy bien y os lo recomiendo si os interesa el tema. A ver si me lo traéis a la contraportada y lo comentamos con más detalle. Entre tanto, os dejo el enlace en la descripción del programa por si queréis descargarlo. Bien, vamos ahora con Ricardo, que cambia de tercio y nos habla de un tema relacionado con la enseñanza de historia. Yo soy profesor de historia, ya sé lo que piensas de la enseñanza y los profesores, y te digo también que me ha ayudado mucho tu punto de vista para reflexionar muchas cosas. Me parecen muy interesantes tus reflexiones sobre la educación. Pero bueno, eso no es de lo que iba a hablar. Lo que quería decir era que últimamente, de unos años hacia acá, en los libros de historia se hace un especial hincapié en llenarlos de personajes históricos femeninos para cumplir todos estos objetivos dentro de los currículum, ¿no? Entonces, no estoy hablando, por supuesto, de personajes objetivamente trascendentales en la historia, como podría ser, no lo sé, pues Isabel la Católica, María Antonieta o Catalina la Grande, sino me refiero a un esfuerzo específico de buscar personajes simplemente que sean femeninos, tanto en el aspecto literario o histórico, científico, que muchas veces, pues estos personajes femeninos, no porque ellas hubiesen tenido unas capacidades diferentes o menores a la de compañeros suyos coetáneos, sino por por el entorno social del momento, pues no han pasado de una segunda o tercera fila, ¿no? Entonces, a veces se busca llenar los libros con estos personajes para que hablemos de todos esos personajes femeninos a los estudiantes. No sé lo que piensas tú, pero a mí me parece un poco forzado el hecho de que estemos estudiando personajes que realmente no fueron trascendentales para la historia de la humanidad. Simplemente los estudiamos por el hecho de que eran mujeres, lo cual no le encuentro yo un sentido más allá del hecho de reivindicar la figura femenina a lo largo de la historia, lo cual sí me parece importante, pero me parece que el enfoque es equivocado, porque la realidad es que de lo que creo que deberíamos hablar es del hecho de que durante mucho tiempo, pues por ser mujer no podías llegar a un primer plano. Quizá de eso sí que podemos hablar, aunque tiene explicaciones relativamente sencillas. Sin embargo, creo que esto de buscar personajes de segunda, tercera y cuarta línea e intentar ponerlos en una primera línea que no tuvieron, pero no tuvieron no porque eran menos listas o inteligentes o capaces, sino porque el entorno social en el que se desarrollaron sus vidas pues no permitía que las mujeres llegasen ahí, ¿no? Entonces, esta especie de afán de buscar mujeres con poca importancia y llevarlas a una importancia capital y que lo estudien los niños, me parece un enfoque un poco equivocado de la cuestión. No sé lo que piensas tú, quizá estoy equivocado en mi análisis, no sé, me gustaría saber lo que piensas porque la verdad es que en algunos aspectos creo que eres bastante clarividente y me gustaría saber tu opinión. Muchas gracias. No tengo yo mucho contacto, Ricardo, con los libros de texto, pero si algo me ha llegado es eso, que están incluyendo, de historia, por lo menos que están incluyendo a muchísimas mujeres dentro de esos libros. Supongo que quienes lo hacen pues querrán compensar la presencia de hombres, incluyendo nombres femeninos, aunque luego su importancia, su peso específico dentro de los acontecimientos históricos pues no fuese tan grande, ¿no? En la historia de la humanidad, de cualquier manera, hay muchas mujeres que son claves para entender muchos episodios históricos, ¿no? En España, sin irnos más lejos, tenemos unas cuantas, empezando por la misma Isabel la Católica. Pero es que a mí esto de estudiar la historia en función del sexo, o de la raza, o de la orientación sexual, o del color de pelo, me parece una soberana estupidez. La historia la han hecho seres humanos, sin importar su sexo, su raza, su color de pelo o su orientación sexual. A mí, por ejemplo, me interesa mucho el personaje y siempre me ha interesado Isabel la Católica, pero no porque fuese una mujer, sino por lo que como ser humano hizo durante su reinado, que fuese una mujer ni quita ni pone. Y cuando digo que Isabel la Católica me interesa mucho, quiero decir que
que escribí una biografía sobre ella hace ya muchos años. Hice otras sobre su marido, sobre Fernando el Católico. Pero bueno, ya sabes que últimamente quieren imponer cuotas en todo, en base de identidades, y claro, la educación es la primera de las víctimas de este tipo de modas, que en esto de la historia espero que sean pasajeras y en unos años se vuelva a la cordura. Mira, poco que uno estudie la historia, una de las primeras cosas que advierte es que los nombres que nos han llegado pertenecían casi todos a las clases dirigentes. En la Edad Media Europea, por ejemplo, tenemos registros de aristócratas, tanto ellos como ellas, pero en cambio muy pocos registros de gente del común. Bueno, hasta incluso en la antigua Roma, donde eran grafómanos y lo dejaban todo por escrito, nos ha llegado muchísimos más nombres de damas de alta alcurnia, de patricias, de la clase alta, que de plebeyos. En el antiguo Egipto conocemos los nombres de prácticamente todas las faraonas, pero en cambio sabemos muy poco de quiénes eran los que construyeron las pirámides o quiénes excavaron las tumbas del Valle de los Reyes. Al final, la cercanía del poder es lo que les permitió pasar a la posteridad, al menos dejarnos su nombre, no el sexo que tuviesen. Bueno, esa es en definitiva la razón por la cual a los nobles les cuesta poco hacer su árbol genealógico y llevarlo hacia atrás en el tiempo, ¿no? En fin, puede llevar los siglos si quieren. En cambio, a los que no somos aristócratas, pues de mediados del siglo XIX para atrás ya nos cuesta muchísimo, porque no quedan apenas registros escritos de nuestros antepasados, y ahí da igual que sean hombres o mujeres. A no ser que vivamos en un lugar pequeño, con muy poca gente, y tengamos acceso a los libros parroquiales y le dediquemos un trabajo considerable, si no tenemos prosapia aristocrática, nuestros antepasados, y hay que decirlo, porque es así, pasaron por este mundo sin que su nombre y su historia quedase reflejada en documento alguno, y en esto da igual que fuesen antepasados o antepasadas. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Los argumentos cargados de valores europeos para guerrear contra el mandamás ruso serían válidos para guerrear contra el mandamás azerbaiyano, excepto por una nimiedad consistente en que el primero nos pretende subyugar y el segundo está por la labor de enriquecerse entre sonrisas con nuestras penurias. Como Armenia, los armenios más concretamente, pueden estar seguros de que no cuentan con la ayuda efectiva de ningún país en el mundo para defender su territorio, cultura y vidas, su tragedia es otro caso más de la indiferencia general y la hipocresía europea, quizás útil para sonrojarse ante los relatos de buenos y malos que nos venden los políticos. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Ha sido un placer, como siempre, dedicaros este tiempo y que sobre todo para mí es mucho más placentero que me lo dediquéis a mí. Así que mañana volveré por aquí. Mañana será 12, que es Día de la Hispanidad. Es festivo en España, pero la contra no cierra nunca, o no cierra casi nunca, y no cierra desde luego en los días festivos. Así que mañana volvemos por aquí. Yo desde luego vuelvo por aquí y espero teneros al otro lado. Hasta mañana.